Planificando el cambio con el cerebro, módulo 8. La energía del cerebro y el cambio. El cambio es difícil para el cerebro ya que prefiere funcionar de forma automática y continuar con sus viejos hábitos. No perdamos de perspectiva que el cerebro, como máquina predictiva y evolutiva, desarrolla patrones de conexiones neuronales que una vez se interconectan fuertemente, es mucho más difícil añadir conocimiento nuevo o tratar de reaprender cosas nuevas. Y esto ha sido básicamente discutido no solamente desde el campo de la neurociencia, sino desde el campo del aprendizaje cognitivo. Ahora, el cambio como concepto provoca la activación en la amígdala y el sistema límbico, que están asociados con dos factores: la detección de errores y el sentirse amenazado. También el miedo, hay todas estas emociones que levantan las defensas en cada uno de los individuos. Harry y colaboradores encontraron que cuando los seres humanos y los ratones se les expone a sonidos impredecibles que no tenían significado alguno, la activación de la amígdala es mayor, así como también los niveles de ansiedad. ¿Por qué pasa esto? Porque se activan los circuitos de amenaza. Y al activarse los circuitos de amenaza se genera la activación también de hormonas tales como el cortisol, también la adrenalina y la epinefrina, norepinefrina sobre todo. También el cerebro busca conservar energía y el cambio va a requerir una mayor inversión de esta. Así que eso es otro dato importante. El cerebro trata de maximizar el uso de la energía. Ahora bien, el reto que poseen las organizaciones es que el cambio activa los circuitos de amenaza en la mayoría de los empleados, por lo que entonces uno tiene que desarrollar una estrategia efectiva para poder implantar un cambio, sobre todo de manera transaccional, o sea, poco a poco. Ahora, ¿cuál es el impacto de los circuitos de recompensa y amenaza en el cerebro y nuestra habilidad de pensar y desempeñar? Si miramos básicamente aquí, tenemos un umbral. Cuando nuestros circuitos de amenaza se activan, ¿no? Vamos a decir que se activan, se mueven hacia este lado que es el izquierdo, lo cual nos presenta cuáles son las reacciones de cuando se activan dichos circuitos. Luchar, ¿no? O huir, distraerse, tornarse ansioso, se piensa menos claro, existe menos control emocional. También se visualizan amenazas donde no existen. Se percibe el ambiente de trabajo y los compañeros como más hostiles de lo que realmente son, porque se nos levantan las defensas. Cuando estas defensas se mantienen constantemente activadas, incluso se puede generar hasta paranoia. Se nubla nuestra visión, perdemos perspectiva, se reduce nuestra memoria, sobre todo a corto plazo, se nos hace difícil memorizar datos inmediatos. Nuestro desempeño, sobre todo a nivel cognitivo-conductual, es muy pobre. ¿Por qué? Porque las áreas corticales y sobre todo los lóbulos prefrontales se inhibe su activación por la generación de cortisol. También pues se genera estrés, asunto que hace que el cortisol o grandes cantidades de cortisol destruyan neuronas y desde luego bajan los niveles de dopamina. Ahora bien,
Cuando tenemos activados los circuitos de recompensa, nos sentimos positivos, optimistas, enfocados, resilientes, podemos manejar mejor los estresores, listos para colaborar o disponibles para colaborar, más disponibles para aprender, sobre todo estar abiertos a nuevas ideas, innovar, ser creativo, estar dispuesto a involucrarse en actividades de trabajo y aumentar los niveles de dopamina, donde actividades que hacemos asociadas a los circuitos de recompensa nos motivan, nos hace sentir bien y eso ayuda a poder lograr más y mejores resultados. Liderando los procesos de cambio. Los cambios que son impredecibles e incontrolables pueden ser sumamente estresantes para los empleados en todos los niveles organizacionales. Hay que informar lo suficiente para que las personas perciban que tienen control de lo que está sucediendo y tengan claro los aspectos que no se pueden controlar. También se reduce la incertidumbre, la especulación y se disminuye la activación de los circuitos de amenaza. Aquí los líderes necesitan evaluar los cambios tanto en los niveles macro y micro y cómo estos afectan los circuitos de amenaza y cómo también nosotros podemos promover el cambio de forma tal que active los niveles de recompensa. O sea, que se vea que el cambio es positivo, bueno, motivante, estimulante. ¿Qué nos dicen los expertos en cambio? Que las metas y objetivos a corto plazo van a ayudar a estimular los circuitos de recompensa. ¿Por qué? Porque nos presentan gratificación bastante inmediata y eso hace que se activen los circuitos y aumente el nivel de dopamina. Si los objetivos son más a largo plazo y no se tienen objetivos a corto plazo, la ansiedad que provoca la incertidumbre de si vamos a lograr o no las metas y los objetivos, definitivamente van a levantar los circuitos de amenaza. 4 factores que distinguieron a organizaciones, ¿verdad? O aquellas organizaciones con alta participación de los empleados. O sea, estas organizaciones que está documentado en la literatura que le dan participación a los empleados en los procesos de decisiones, ¿sí? Tienen o contienen 4 factores que hay que tomar en consideración al impulsar un cambio organizacional. Por ejemplo, contar con una visión y un liderazgo que apodere y que provea dirección estratégica desde donde vamos y hacia donde queremos llegar. Contar con líderes que ayuden a enfocar a los empleados, que les provean perspectiva, que les traten como individuos, se les motive y se sirva como mentores y coaches. También que los empleados puedan opinar y ofrecer recomendaciones que ayuden a mejorar la organización y que estos sean centrales en la solución, o sea, que se les permita participar en la toma de decisiones. Que también exista integridad organizacional, donde los valores que se promueven a sí mismos sean practicados por los miembros de la organización, comenzando por los líderes que son los que deben modelar estos comportamientos primero que nadie, de manera tal que se conviertan cognitivo y conductualmente en modelos a seguir. 3 elementos también que son bien importantes en los procesos de cambio. La autonomía, el dominio y el propósito. Los seres humanos necesitamos autonomía. ¿Por qué? Porque cuando yo, como empleado, poseo autonomía, mi cerebro maneja mejor la certidumbre, o sea, la predictibilidad, y mantiene los circuitos de amenaza, de recompensa, perdón, activados, minimizando la activación de los circuitos de amenaza. Bueno, no quiero que malinterpreten que los circuitos de amenaza son malos, porque son buenos, porque los circuitos de amenaza nos indican la posibilidad de la existencia de algún peligro. Pero lo que pasa es que si mantenemos constantemente los circuitos de amenaza activados, eso va a afectar nuestro sistema nervioso central y la manera en que se comportan
nuestras neuronas y nuestras hormonas y nuestros neurotransmisores, desde luego. Dominio. El que un empleado perciba que tiene dominio de las destrezas que tiene del trabajo, eso le va a dar percepción de control y capacidad de predecir los resultados, activando los circuitos de recompensa. También el deseo de dominar una destreza involucra un aprendizaje que a su vez genera dopamina. O sea, el aprendizaje puede generar dopamina y debe generar dopamina. Por eso es que, ¿verdad?, muchas veces se habla que la educación debe ser divertida, motivadora, y debe involucrar a la persona para que la persona sienta que está participando y está logrando resultados por sí mismo. También eso mejora la capacidad o percepción de autoeficacia, cuán competente yo me veo o yo percibo que soy. Y tercero, propósito. El propósito se establece utilizando metas y objetivos y actividades claras y precisas que generen la certidumbre necesaria para realizar el trabajo adecuadamente. 8 pasos para la transformación organizacional, según Kotter. Kotter nos dice, o John Kotter nos dice, que para transformar una organización, tenemos que llevar a cabo 8 pasos. Ahora bien, ¿cómo esos 8 pasos implican el uso del cerebro? En primer lugar, el sentido de urgencia puede activar el sistema límbico, así como también la amígdala. Y hay veces que para uno comenzar un proceso de cambio, el sentido de urgencia debe levantar nuestras defensas para sentirnos vulnerables en cierto modo y poder entonces despertar y crear ese sentido de urgencia que nos permite que transformemos nuestra organización. Claro, no podemos tener a las personas todo el tiempo el sentido de urgencia, tiene que haber un grado de certidumbre de manera tal que las personas no se nos tornan paranoicas. También nos dice Kotter que formar una coalición de líderes que apoyen el cambio. Líderes con conciencia de cómo minimizar la activación de los sistemas de amenaza, motivar para activar los circuitos de recompensa y también, ¿verdad?, generar niveles de oxitocina entre ellos para crear cohesión, mentalidad de equipo de trabajo, que es bien importante. Crear una visión. La visión es bien importante para el cerebro en virtud de que genera, si es compartida desde luego, genera un grado de certidumbre a largo plazo de hacia dónde queremos ir. Y en la medida que eso sucede, vamos a tener un cerebro dispuesto a inspirarse y a generar dopamina buscando lograr esa visión. El próximo paso, y no menos importante, es comunicar esa visión, enamorar a la gente, de crear estas conexiones que también liberan oxitocina, generar una visión, pero más importante es comunicarle y que la gente la compre. También empoderar a los demás, o sea, que la gente se vea inmersa y se puedan cuestionar ellos mismos cómo yo puedo aportar a lograr esta visión. También planificar y crear victorias a corto plazo. El cerebro necesita victorias a corto plazo para generar dopamina, inspirarse y seguir hacia adelante. También consolidar mejoras y producir aún más cambios. O sea, lograr unas mejoras particulares y entonces producir unos cambios mayores, poco a poco, de manera tal de que la gente vea los resultados. Y también institucionalizar nuevos enfoques, nuevas visiones. Hablando también de cambio,
está lo que se conoce como el modelo de transición de Bridges. Este modelo identifica las fases por las cuales pasa una persona que está manejando el cambio. Es un modelo que busca identificar cómo yo como individuo estoy manejando el cambio. Sobre todo, aquellas transiciones psicológicas que causan los cambios. También este modelo ayuda a reconocer los estados mentales y emocionales de las personas y a manejar las confusiones que surgen en el proceso de cambio. Todo esto es bien importante. Nuevamente, nuestro cerebro necesita la certidumbre, necesita crear en ciertos momentos activación de los sistemas de amenaza o los circuitos de amenaza, pero también capitalizar en el desarrollo de la activación de los sistemas de recompensa. ¿Para qué? Para generar la dopamina que nos permite movernos. ¿Cuáles son las etapas de transición de Bridges? La primera se llama conclusión. Esta surge cuando las personas realizan, ¿verdad?, o concluyen que el status quo está por terminar y que se aproximan cambios organizacionales. Luego viene la zona neutral. Este es el periodo donde comienzan a visualizarse los cambios, pero todavía no hay mucha claridad al respecto. Y ahí pues se genera cierto grado de incertidumbre que no es bueno para el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro no maneja muy bien esta etapa del cambio. Ahora, en esta etapa se recomienda que se establezcan metas a corto plazo para reducir la activación de los circuitos de amenaza y al lograr las metas y los objetivos, activar la dopamina. Entonces, la tercera es nuevos comienzos. Aquí es importante tener un panorama claro de los cambios que se van a implantar. Hay que enfatizar en formas que permitan ver los logros y además involucrar a personas en los procesos de cambio. También está el modelo SPACES de la doctora Hilary Scarlett. Este modelo fue desarrollado por ella y está enfocado en cómo el cerebro interpreta los estados motivacionales y de engagement. Por ejemplo, el acrónimo de SPACES es Self-Esteem, como yo mantengo y aumento la autoestima. No se tiene muy claro el rol de la autoestima en el cerebro, pero sí, la gente que tiene buena autoestima, cuando pone en práctica sus destrezas y estas son reconocidas, genera altos niveles de dopamina. Purpose, propósito. El cerebro tiene un propósito fundamental que es sobrevivir. O sea, los cambios organizacionales tienen que estar asociados con mi percepción de supervivencia dentro del ambiente organizacional. También tenemos autonomía, que ya hemos mencionado que el cerebro necesita autonomía para sentirse que está en control. Y si hay control, hay predictibilidad. Equidad. El cerebro necesita percibir equidad o igualdad, minimizar la percepción de injusticia. Y conexión social, social connection, como Matthew Lieberman nos enseña en sus trabajos, es importante manejar y mantener conexiones sociales. Esto activa los niveles de oxitocina, que a la misma vez generan, activa los circuitos de recompensa cuando uno está con una persona o con grupos de trabajo y aumenta los niveles de dopamina también. El estar con otras personas se convierte en un mecanismo de recompensa. Recomendaciones en la implantación del modelo de Bridges. Primero, escuchar detenidamente las preocupaciones de la gente. No se sorprenda cuando la gente exagere porque son manifestaciones de la activación de los circuitos de amenaza. Ayude a la gente a soltar el pasado, a irlo dejando poco a poco e ir viendo cómo el futuro con los cambios pueden ser alentadores.
dé la información a las personas, pero claro, importante, la información debe ir ofreciéndose secuencialmente, no se debe sobrecargar a las personas de información, porque tampoco el cerebro maneja bien cantidades de información, ¿ya?, que se pueden perder, y al perderse la gente genera ansiedad, y esa ansiedad activa los circuitos de amenaza, activa la amígdala. También uno marcar los finales simbólicamente, o sea, marcar hacia dónde yo quiero ir, ¿verdad? Como algunas personas dicen, vamos a llegar al horizonte, vamos a llegar al fin del mundo, vamos a llegar al estado óptimo de las cosas, ¿verdad? Y suena metafórico, pero el cerebro puede entender que logramos la meta, fuimos exitosos. También tratar el pasado con respeto. Esto es sumamente importante cuando uno impulsa el cambio, porque la gente siempre va a resistirse al cambio planteando que en el pasado las cosas eran mejor. Y eso también se convierte en un mecanismo de defensa. También en ese proceso de implantación del cambio, tener claramente lo que ya no es, lo que ya se acabó. Ya las cosas no las vamos a hacer de esta forma, pero sí las vamos a estar haciendo de otra, y qué beneficios tienen para nosotros. También, ¿verdad?, en el caso de la zona neutral, usted va a reconocer, ¿verdad?, que uno está en un limbo. ¿Verdad? Eso a nivel cognitivo y conductual es bien importante, porque uno dice, estoy en un limbo, pero también sé que voy a salir de él. También crear sistemas temporales, estructuras y roles, ¿verdad? Crear estructuras que funcionan de manera interina, estructuras y roles, y que la gente sepa, sepa bien que esto no va a durar todo el tiempo. O sea, no convertir lo temporal en permanente, sobre todo si lo temporal no me está llevando a lograr los resultados que yo quiero. También proteger a las personas del fracaso es importante, pero no sobreprotegerlo, ¿verdad? Cuando viene un fracaso, todos prepararnos para enfrentarlo y capitalizar y aprender de él. También usar la zona neutral creativamente, o lo que se le llama también el reencuadre. Esto es una oportunidad para probar nuevas formas de hacer las cosas, para tratar de hacer las cosas diferentes y ver cómo nos va. En el área de nuevos comienzos, ¿qué se recomienda? Pues mire, fomentar nuevas maneras de hacer las cosas, representar el futuro y reconstruir la confianza, también involucrar a las personas en la planificación y, por consiguiente, también celebrar el éxito. Estas son tácticas que nos van a permitir manejar el cambio y también tener control de la percepción de cómo están ocurriendo las cosas. En el caso del modelo Spaces de Scarlett, autonomía. En la autonomía vamos a buscar relaciones de ganar-ganar, ayudar a las personas a sentirse importantes con relación a otros, hacer el trabajo mayor que otros, hacer el trabajo mayor y menor y mejor, respetar la antigüedad y el estatus, mejorar uno mismo, también estimular el aprendizaje y desarrollo, el crecimiento, el dominio de las destrezas, respecto a otro, sentido de logro, sentirse valorado y confiado, en términos de propósito. Tratar de hacer una diferencia, tener sentido y dirección, tener significado y esperanza, también sentir que la contribución es útil, ayude a otro, y si uno se siente necesitado, busque ayuda, incluyendo a uno mismo.
También en el área de autonomía, ayude a que la gente perciba que tiene control sobre los eventos y el ambiente, desde luego control real. También que tenga el potencial de poder determinar cómo se hacen las cosas. También que influyan en las decisiones, aunque éstas sean pequeñas. Que puedan seleccionar, no sentirse restringidos o microgerenciados o manejados, y sentir que su voz es escuchada. También certeza, a predecir el futuro, conocer lo que va a suceder y cuándo, claridad sobre la responsabilidad y conocer lo que se espera de uno, metas a corto plazo. Equidad, percibir intercambios que sean justos. Transparencia, que los procesos se perciban como justos, ¿verdad? Porque se practican y se diseñan para estimular la justicia, sobre todo cuando son tiempos de cambio. Que este resultado sea justo, se trate con honestidad y decencia en un juego limpio y decente. También, por último, la conexión social, que la gente se sienta conectado con otros, se sientan parte de los grupos íntimos, se sientan seguros con otros, sentir que otros poseen interés genuino en usted, que hay sentido de pertenencia y que son inclusivos en el proceso de cambio. Así que básicamente este es el módulo, ¿verdad?, donde vemos estrategias para facilitar el cambio y cómo estas estrategias impactan nuestro cerebro. Así que esto es bien importante, sobre todo cuando vamos a llevar a cabo procesos de cambio organizacional.